Y el personaje que no podemos dejar por fuera es a Barrabás. Mateo 27:15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato había hecho varios intentos de apaciguar a los judíos. Había hecho varios intentos por evitar procesar al Señor, pero fue en vano. Finalmente, hizo una última oferta que pensó que liberaría a Jesús. Se había convertido en costumbre en la semana de la Pascua que el gobernador liberara al prisionero que pidieran. Y como tenían cautivo a un prisionero famoso llamado Barrabás, seguramente no querrían liberarlo. Dice, reunido pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mira lo que dice aquí. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora, Pilato ya se había dado cuenta de que la razón por la cual lo habían entregado era por esto, porque sabía que por envidia le habían entregado. Barrabás había sido encarcelado por una insurrección iniciada en la ciudad y por cometer asesinato. Dice Marcos 15:7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Pero para ese momento Pilato, como leíamos hace un momento, había discernido que por envidia habían buscado la muerte del Señor. Ahora, la verdadera razón no era la insurrección, como habían acusado anteriormente, sino porque Jesús había estado empezando a superarlos en popularidad entre la multitud. Pero aún así, no elegirían la liberación de Jesús en lugar de un insurrecto probado, condenado y asesino. Como nos dice aquí el texto, había cometido homicidio en una revuelta, en una insurrección. Continuemos con la lectura. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Cuando Pilato les dio a elegir entre Barrabás o Jesús, los gobernantes fueron más listos que Pilato. Como dice aquí el texto de Mateo 27:20, incitaron al pueblo, lo persuadieron a preguntar por Barrabás y matar a Jesús. Solo podemos imaginar qué argumentos utilizaron los gobernantes para persuadir a la gente que antes se había mostrado entusiasta en apoyo a Jesús. Recordemos, en todos los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor, las multitudes que lo seguían. Pero ahora su mente ha sido persuadida por estos principales sacerdotes y los ancianos. Entonces el pueblo gritó
que soltaran a Barrabás. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Qué contradicción? Un culpable es liberado y un inocente va a ser condenado. Va a ser crucificado dentro de pocas horas. Se había demostrado quién era Barrabás. No se había podido sustentar ninguna de las acusaciones hechas contra el Señor. Entonces la multitud exige que sea Barrabás. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¡Qué cambio de actitud con la multitud! Vemos entonces cómo aquellos que tienen la capacidad pueden hacer cambiar de pensamiento, de conducta a la gente. Hoy en día lo vemos nosotros también como en los grupos religiosos, estos que dirigen desde sus tarimas, desde sus púlpitos, hacen que las personas crean y hagan cosas que no sean conforme a la verdad y la justicia. Entonces la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sin duda Pilato se sorprendió cuando todos clamaron a la vez diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pilato sabía que Barrabás había sido encarcelado por insurrección, por asesinato. Pilato no pudo encontrar ningún delito en Jesús. Para entonces Pilato había discernido que por envidia habían buscado la muerte del Señor. Su verdadera razón no fue la insurrección, como habían acusado anteriormente, sino porque Jesús había estado empezando a superarlos en popularidad. Pero aún así, eligieron la liberación de un rebelde, de un guerrillero asesino que había sido condenado y se había demostrado su crimen. Entonces, se exige la crucifixión de Jesús. Recordemos, Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Es liberado Barrabás, un insurrecto, un guerrillero, un asesino, se le da la libertad a él y el libre va a ser condenado y muerto dentro de pocas horas. Hoy en día estamos viendo algo muy parecido en la sociedad de este siglo XXI. Los criminales tienen más derechos que las víctimas. Las víctimas no pueden defenderse, no pueden protegerse de los malhechores. Hoy la ley del hombre protege más al criminal que a la víctima, que al inocente. Entonces se exige la crucifixión del Señor. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato preguntó por tercera vez, ¿qué mal ha hecho?
no he encontrado en él causa de muerte. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. Pilato entonces dijo, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Después de esto, Pilato entonces lo entrega a sus soldados para que castiguen al Señor, para que lo azoten. Y después de eso, el Señor va a ser llevado al Gólgota, al monte de la calavera, para ser crucificado. Pero de eso vamos a hablar en nuestra lección del día de mañana. Así que vayan preparándose, hermanos, porque lo que vamos a ver mañana es bastante sangriento, es bastante cruel, es una tortura impresionante, la sevicia con la cual los soldados romanos castigaron a nuestro Señor. Pero como les dije, eso será en nuestra lección del día de mañana.